Vamos a hacer eso. Eh, Bueno, empecemos. ¿Qué son los capacitores? Los capacitores son básicamente dos placas conductoras de la forma que quieran que sean, separadas por una cierta distancia, tan simple como eso y tan complicado como eso. Eh, una de las placas está cargada con una carga más Q y la otra carga está cargada con una carga menos Q. Y bueno, lo que hacemos es que el capacitor, digamos, lo conectamos a una batería, ¿no? Y esa carga va a depender de la batería y del voltaje de la batería, ¿no? La batería viene con un cierto voltaje eh, y vamos a cargar el capacitor. Y hay una constante de proporcionalidad que relaciona la carga con el voltaje, que se llama capacitancia, y que es independiente a la carga y a la diferencia de voltaje. Solamente depende de la forma y de los materiales en que está construido el capacitor. Esta capacitancia relaciona a Q como C por la diferencia del voltaje. Es decir, que la capacitancia es Q sobre la diferencia de voltaje. Y se mide en faradios, que es Coulomb sobre volt, ¿no? Volt era la unidad que habíamos utilizado para voltaje. Voltaje es potencial, ¿no? Voltaje se le dice voltaje a la diferencia de potencial. Y ahora vamos a ver un caso muy sencillo, que es el caso de placas paralelas. Es decir, que tenemos dos capacitores que son conductores. Vamos a hacerlo así, separados por una distancia. ¿Están viendo todos el dibujito? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bueno, y acá hay cargas más y acá hay cargas menos. Y se deja como tarea ver que si suponemos que la distancia, ahora yo lo hice muy fuera de escala, muy fuera de escala, pero la distancia entre las dos placas es muy chiquitita comparada con las placas del capacitor, ¿no? Entonces podemos suponer como que son infinitas y como que no hay condición de borde en las placas. Entonces, si tomamos una superficie gaussiana, por ejemplo, un cilindro, que agarre un poquito adentro del capacitor y un poquito afuera, y suponiendo que el campo eléctrico es perpendicular a las placas, es decir, que el campo eléctrico va en la dirección de la carga de positiva hasta la negativa, si hacemos esa suposición y utilizamos la ley de Gauss dentro del capacitor, acuérdense que acá dentro el capacitor, el campo es cero adentro de la placa del capacitor, porque es un conductor, y nos queda que el capacitor es el campo eh, que hay dentro del capacitor es igual a la densidad superficial, es decir, una densidad que es carga sobre área sobre epsilon cero, ¿no?
Y lo que podemos hacer es calcular la diferencia de voltaje que hay entre una placa y otra. Eh, entonces, la diferencia de voltaje, acuérdense cómo la medíamos. Como el integral del campo entre un punto y otro punto, del campo producto escalar por el diferencial de desplazamiento. Como son paralelos, entonces termina siendo E por diferencial de S, y como el campo es una constante, termina saliendo y nos queda que la diferencia de voltaje es la carga por la distancia sobre el área. Acuérdense que Q sobre el área es sigma, es la densidad superficial, sobre epsilon cero. Entonces, si hacemos, aplicamos la definición de capacitancia, que es una característica de cada capacitor, nos queda que la capacitancia es epsilon cero por el área dividido la distancia, ¿no? Esto en un capacitor muy particular que es de placas paralelas, suponiendo que D es muy chiquitito, ¿no? Y haciendo varias suposiciones, ¿no? Eh, esperen que voy a borrar esto. También podemos medir la energía potencial que hay entre este capacitor, la diferencia de energía potencial, y vamos a ver que depende solamente de Q o de C, o de C y de delta B. Entonces, supongamos que transferimos a una de las placas una cierta cantidad de carga Q'. Esto nos dice que la diferencia de potencial va a ser Q' sobre C, y si usamos la relación entre la diferencia de potencial y la diferencia de energía potencial, podemos calcular para un diferencial de Q', ¿no? Esta es la definición acuérdense la definición de diferencia de potencial, que era diferencial de U sobre Q0, o U sobre Q0. Entonces utilizamos la definición de delta B, ahora relacionada con la capacitancia, que es Q' sobre C. Integramos entre 0 hasta Q, ¿no? Integramos el diferencial de U desde 0 hasta Q, C sale afuera y nos queda que es Q cuadrado sobre 2 sobre C. O si utilizamos la definición de capacitancia, nos queda que es 1 sobre un medio por C por delta B al cuadrado, ¿no? Y esto es un capacitor, supongamos que tiene vacío adentro, ¿no? No tiene nada. Ahora ya con el profe Miguel vamos a ver un poquito más de dibujitos, y un poco más de unos dibujos, y él va a desarrollar un poco más. Esto es una introducción un poco abstracta, pero para un caso muy especial, que es el caso de placas paralelas. Pero básicamente lo que se hizo es averiguar el campo que había dentro y averiguar la diferencia potencial que había entre las dos placas. Eso fue lo que se hizo, en resumen. En resumen se hizo eso. Averiguar el campo con la ley de Gauss entre las placas paralelas, el campo, cuál era el campo, y después averiguar la diferencia de voltaje y así averiguar la capacitancia. Eso fue lo que se hizo, ¿no? Ese sería como el resumen de lo que estamos haciendo.
Y bueno, lo que pasa es que muchas veces, a veces necesitamos eh, ponerle ciertos materiales adentro de las placas, entre medio de las placas. Por ejemplo, tenemos una placa acá, esta es la placa positiva, esta es la placa negativa. Y lo que vamos a hacer es llenarlo. Fíjense que lo llenamos con todo, ¿no? Perdón, el pulso, con un dieléctrico. ¿Y qué va a pasar? El dieléctrico es un material aislante, es decir, que las cargas no se van a mover, pero tiene ciertos, de alguna manera, ciertos dipolos adentro del dieléctrico, que cuando nosotros lo ponemos adentro del capacitor, lo que va a hacer es generar una cierta carga, un cierto reordenamiento de esos dipolos, que va a hacer que yo tenga cargas negativas acá, no la misma cantidad, porque acuérdense que un aislante no es un conductor. Entonces yo voy a tener una cierta cantidad de carga negativa acá y una cierta cantidad de cargas positivas acá, menor a la carga Q que tengo, acá y que tengo acá, ¿no? Yo tengo una carga Q acá y acá, pero acá voy a tener una carga Q', una carga de este lado Q', eh, perdonen el dibujito, Q', ya que hay un reordenamiento de los dipolos, y este reordenamiento de los dipolos genera un campo, ¿no? Porque si yo genero un cierto ordenamiento de estos dipolos, va a haber una carga negativa acá y una carga positiva acá, y esto genera un campo que fíjense que es contrario al campo del capacitor, ¿no? Entonces el campo del capacitor se ve disminuido adentro. O sea, ya no es el E, como habíamos calculado que era sigma sobre epsilon cero. Ahora es, lo vamos a llamar E, es el campo adentro con el dieléctrico, es cero, como el campo si no tuviera el dieléctrico, menos un E', que es el campo generado por el dieléctrico, ¿no? Y en los materiales lineales, que son los materiales que vamos a ver nosotros, esa relación entre el campo real que hay que hay adentro de un capacitor con un dieléctrico y el campo como que si no estuviera el dieléctrico, se relaciona por esta ecuación que es E igual a 1 sobre la constante del dieléctrico por E0. E0 es el campo si no estuviera el dieléctrico, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con esto, utilizando esta relación y utilizando de que ahora se puede tener un campo disminuido dentro del dieléctrico, dentro del capacitor. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es eso, ¿no? Borramos todo acá y, bueno, KE es la constante dieléctrica del material, depende de cada material y es siempre mayor que 1. Entonces, supongamos que tenemos un capacitor que está conectado. Hasta ahora estamos bien, más o menos van entendiendo. Después se va a desarrollar un poco más, ¿no? Pero
¿Cómo van? Por Bien, ahora creo profe. que quedamos bien. Todo Bien. bien. Bueno, ahora suponemos que tenemos el capacitor conectado a una batería. ¿Eso qué significa? Eso significa que va a tener una diferencia de voltaje, una diferencia de potencial constante, ¿no? Porque está conectado a la batería, ¿no? La diferencia de potencial es constante. Entonces, si el capacitor no tuviera un dieléctrico, el campo sería Q sobre epsilon 0 por A, o sea, sigma sobre epsilon 0. Y si introducimos entre las placas un dieléctrico, eh, va a variar ese campo, ¿no? Y va a variar de la siguiente manera. El E' es igual a Q' sobre la constante dieléctrica por epsilon 0 por A, donde Q' es la nueva carga del capacitor. Pero acuérdense que hay una condición que al estar conectado a la batería, la diferencia de voltaje es la misma, por lo tanto el campo es el mismo, es decir que E sin el capacitor es igual a E' con el capacitor, y para que eso ocurra, la carga Q' del capacitor, es decir, con dieléctrico, la carga con dieléctrico, tiene que ser igual a la constante dieléctrica por Q. Es decir, que ahora lo que hicimos al tener conectado si nosotros tenemos conectado un capacitor a una batería y le ponemos el dieléctrico, la diferencia de voltaje es constante, y para que se mantenga constante, eso implica que el campo es constante, el campo es igual a como si no tuviera dieléctrico. Entonces, para que eso se cumpla, la carga tiene que aumentar, ¿no? Aumenta la carga del capacitor. Entonces es una propiedad muy importante, ¿no? Porque yo ahora aumento la carga del capacitor al ponerle un dieléctrico, ¿no? Y si utilizamos la definición de capacitancia, tenemos la capacitancia Q', que es la capacitancia del capacitor con dieléctrico, y el delta de voltaje es constante, porque acuérdense que está conectado a una batería, y lo único que varía es Q'. Entonces nos queda que la capacitancia es igual a la constante dieléctrica por la capacitancia si no tuviera el dieléctrico. Ahora vamos a ver el caso contrario. ¿Cuál es el caso contrario? Supongamos que tenemos un Profe, capacitor. disculpe, Sí, le hago una consulta. Usted cuando explicó lo de las placas, ¿no? sí. Y las aislante, le puso Q', ¿no? Y ahí Q' era menor a Q. O ¿Es el mismo sea, Q'? No. no, 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 no. Q', vamos a un dibujito. Este Q', sí, mala mía, le puse Q', dos cosas distintas. Eh, este Q' es esta carga. Es la carga, acá tenemos el dieléctrico. Vamos a llamar la carga del dieléctrico, ahora lo vamos a definir bien. Vamos a hacer dos dibujitos. Vamos a definir bien las cosas. Gracias, muy, muy bueno el comentario. Acá hay Q sin el dieléctrico, ¿no? Y acá hay Q', en este caso, ¿no? Si tenemos el voltaje, o sea, perdón, en este caso no, en esta nomenclatura. Q' es la carga del capacitor si tuviera de eléctrico, y a esta Q adentro del capacitor, que la Q inducida se llama, que ahora la vamos a ver, la vamos a llamar
Q sombrerito. Sí, en Ah, el bien, dibujo, ahí me quedó. sí. Q', lo que hacemos ahora es que Q', que es la carga del capacitor cuando tenemos una batería conectada al capacitor y le ponemos el dieléctrico, lo que pasa es que Q' es más grande que Q, si no tuviera el dieléctrico. Y la carga inducida, que es la carga que se indujo en el dieléctrico, la vamos a llamar Q sombrerito y la vamos a ver ahora. Estuvo muy buena la aclaración porque sí, me estaba equivocando con la nomenclatura. Gracias. Eh, bueno, y ahora vamos a hacer el caso contrario. Vamos a primero cargar el capacitor con una cierta carga. Le ponemos una batería, lo cargamos, el capacitor sin dieléctrico, lo cargamos y desconectamos la batería. Y a ese capacitor le ponemos un dieléctrico. Es decir, que el campo adentro del capacitor va a disminuir con una constante de proporcionalidad, que la constante del dieléctrico va a ser E sobre la constante del dieléctrico. Pero como no estamos conectados a la batería, es decir, que están los cables pelados, la carga se conserva. Y como la carga se conserva, para que el campo sea, imponiendo esta condición de imponiendo esta condición de que la carga se conserve, lo que pasa es que disminuye la diferencia de voltaje entre las placas del capacitor, la diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Es decir, que la diferencia de potencial del capacitor con dieléctrico es igual a la diferencia de potencial del capacitor sin dieléctrico sobre la constante dieléctrica. Y otra vez, la capacitancia con dieléctrico nos queda como la constante dieléctrica por la capacitancia del capacitor sin dieléctrico, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que acabamos de charlar sobre la carga inducida, que es la carga que está inducida en el dieléctrico. Vamos a suponer que tenemos un capacitor de placas paralelas y le introducimos un dieléctrico, es decir que si tomamos usando la ley de Gauss, ¿no? Vamos a dibujar un poquito. Vamos a hacerlo bien. Acá está el dieléctrico. Y acá está el otro capacitor. Acá hay cargas negativas. Y acá hay muchas cargas positivas, ¿no? Y acá solamente hay menos carga. Y tomamos una superficie gaussiana que encierra estas cargas. Entonces, si utilizamos la ley de Gauss, nos queda que el campo, o sea que el flujo del campo es igual ¿cómo se llama? Yo antes había dicho que era el diferencial de desplazamiento, el diferencial de área, perdón. Nos queda que es que encierra una carga Q, que es estas cargas positivas, menos una carga Q sombrerito, ¿no? Entonces, el campo
nos queda de esta manera, como bien vemos en la ecuación 109, y aguarden que borro el dibujito. Y si sabemos que con el dieléctrico el campo se reduce eh, por una constante proporcionalidad que la constante del dieléctrico, es decir que E, que está acá, es igual a todo esto que está del lado derecho, y eso es igual a E0 sobre la constante del dieléctrico, y eso es igual a la carga. Acuérdense que cero era sigma sobre cero, y a eso teníamos que dividirlo por la constante del dieléctrico, como muestra acá, y si igualamos esas dos ecuaciones, es igualamos la ecuación 110 con la ecuación 109, nos queda que la carga inducida es igual a la carga si no tuviera el dieléctrico, o la carga del capacitor sin dieléctrico, eh, por 1 menos 1 sobre la constante dieléctrica. Y ahora hay algo muy importante, que es que si utilizamos la ley de Gauss, nos queda que el flujo, es decir, el campo por el diferencial de superficie, es igual a Q menos Q sombrerito, donde eso es la carga encerrada, Q menos Q sombrerito, y reemplazamos la definición que teníamos de Q sombrerito en la ecuación 112, nos queda que la ecuación 114, que es, fíjense que está la constante del dieléctrico dentro de la integral, y eso es porque la constante del dieléctrico puede no ser constante y puede depender del elemento de superficie, ¿no? Puede depender de la posición, por así decirlo. Entonces, esta es la verdadera ley de Gauss, por así decirlo. Esta es la verdadera ley de Gauss, con la constante del dieléctrico eh, adentro del integral. Nosotros siempre vamos a ver que la constante del dieléctrico es constante, pero para que sepan de que puede no ser constante. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hola Leo, buen día a todos los estudiantes, las estudiantes que están presentes. Leo, yo voy a salir de acá del teléfono y abro la compu, así que ahí me vas a tener que habilitar para entrar. Dale. Profe, entonces Q inducido siempre es menor a Q normal. Sí. Bien. Sí, sí. Más allá si es placa más allá de la forma del capacitor o de lo que sea. Ahí esperamos al profe Miguel, que había tenido un problema con la compu. ¿Les llegó a todos el mail de las notas? Sí, profe, yo. Buenísimo.
Yo ahí voy a ir agregando y ahora voy a agregar lo de los capacitores y se la mando. Tienen que leer los libros, ¿no? Lean el Resnick, importante. Tienen que leer los libros. Profe, ¿todas las ediciones del Resnick sirven? Porque yo tengo uno en físico que me prestaron, pero no es la misma edición que usted mandó por mail. Yo creo que sí, sí. No creo que haya mucha diferencia. Capaz que más dibujitos más lindos, si son nuevas o viejas, pero sí creo que sirven. Aparte, creo que la que mandé yo bastante vieja, me parece, ¿no? Eh, Así que sí, o léelo del PDF ese, del que mandé yo. Mm, bien, bien. Era esa pregunta. Gracias, profe. Mirá. Ahora vamos a hacer si se puede conectar el profe Miguel, seguimos con algunos ejemplos de capacitores y un ratito más y bueno, después hacemos consultas sobre, bueno, ley de Coulomb, campo eléctrico, ley de Gauss, potencial. Ahí se está viendo. Aguantame que le tengo que mandar a Fernando todos los prácticos que no le mandé. Va, que... Ya se los envié, profe. Ah, Yo se los bueno. envié recién. Ah, listo. Sí se ve la pantalla. Mi duda era, en este ejercicio creo que yo lo había resuelto en una clase, pero, o sea, lo intenté resolver y lo primero que hice fue, bueno, Leo había mencionado el tema de que se anulaban en la componente de campo en X y Sí. después yo lo que quise hacer, o sea, yo primero había planteado de que el campo total vendría dado por el campo E1 por el seno de tita sería, más el campo 2 por el coseno de tita que sería. Ajá. Pero, tipo, no llegaba al resultado. Eh, y terminé planteando de que era 2 por el campo 1, y después planteé que el campo 1 era esto. Pero no sé si cuando planteo con el tema del coseno acá y el seno acá, no llego por un tema de álgebra o estaría mal como lo estaría planteando así. ¿Qué ángulo estás tomando vos para el seno y el coseno? Y lo primero que había hecho fue tracé esta línea y acá tenía tita y acá dije que iba a tener tita y después puse que este ángulo también sería tita, que no sé si es muy correcto. Ah, Puede no ser sé también. eso. Eh, Sí, a ver, la línea no, de tu E2 tiene que ser perpendicular a la que une P con Q para que ese ángulo sea el mismo y no. Ah, está bien, eso no entonces, es eso, perdón. sí, eso no es tita. Ah, genial. Bueno, entonces me quedo tranquilo con que era eso. Y después, Eh, ah, no, no, digo para ver cuánto es. Fíjate que alfa, perdón, tendría que ser eh, el ángulo que está arriba del que planteaste, que no lo marcaste. Eh, Claro, ¿sería ahí eso? está. Ah, Sí. genial, claro. Ahora sí me quedaría el seno Entonces, en ambos. sí, sí. Entonces, sí.
Ajá, genial. Y después también tenía una duda con el 9. Sí. Eh, Dibujé dos líneas de campo y en definitiva la componente en Y del campo se anularía, ¿no? Y me quedaría solamente la componente en X. Eh, no, te queda solamente la componente en I, porque el campo de las cargas negativas es atrayente. Entonces para adentro. Y el campo de las componentes de las cargas positivas es atrayente, no, no sé cómo se dice la otra palabra, es para afuera, Repulsiva, repulsiva. repulsiva. Sí, acá me acabo de dar cuenta que esta línea la dibujé al revés, la dibujé como si fuera positivo. Entonces Claro, tendría que- Claro, el vector que representa el campo o la fuerza entre el punto P ahí, que sería la carga de prueba positiva, y cualquier, esa verde, por ejemplo, esa verde es un vector que va hacia afuera y la anaranjada va hacia adentro hacia adentro. hacia Sí, adentro. sí, Entonces sí. vos, fíjate que las que se te van a cancelar son las horizontales, porque una va para la derecha y otra para la izquierda, y las verticales van a ir las dos para abajo, se suman. Sí, justo ahora cuando lo dije me di cuenta de que la naranja la tenía igual que la verde. Claro, pues exactamente te estaba pasando lo contrario a lo que sucede. Claro, sí, sí. Bueno, esas eran mis únicas dudas. Lo bueno que tus dudas no son conceptuales, sino que tenían que ver más que nada por una cuestión trigonométrica y gráfica, pero eh, cada vez que hacemos problemas con, tanto sea con ley de Gauss como con cálculo de campo, siempre tengan no presente que las cargas de prueba que uno va a usar las usamos positivas. Entonces lo que tenemos que revisar ahí permanentemente es a dónde vamos a poner esa carga de prueba. Si la ponemos en un campo que va hacia un lado, va hacia el otro, o si hay cargas, ¿qué signo tienen esas cargas? Si son positivas, si son negativas, y revisar bien eso. Una vez que esto lo tienen claro y lo tienen dibujado como corresponde, después lo otro sí es solo matemática y aplicar los conceptos que estamos viendo. Pero fíjate cómo era un detalle, pero ese detalle te cambia el problema completamente. Bueno, eso sería todo. Gracias. Sí, ¿no? ¿Pudieron resolver, Fernando, recibiste los correos bien ahora? Bueno, bueno, igual cualquier cosa que ustedes fuera de, ya ahora la semana que viene vamos a ver de algún horario extra para poder hacer consultas, pero cualquier problema que ustedes tengan al desarrollar un ejercicio, nos pueden mandar un correo a los que están ahí en la página de PEDCO y nosotros le devolvemos ahí una respuesta. Así que traten de usar ese mecanismo también para que no se queden colgados con algo que no pueden resolver. Mientras sea durante la semana, envíen los correos y les contestamos, ¿eh? Así que no tengan esa duda tampoco. No se queden así que pasan días y no pueden resolver algo. Sí,
Sí, sí, sí. Sí, sí, lo tenemos. Solamente que no lo usamos porque el Zoom que estamos usando es un Zoom pago por la facultad y bueno, nos permite a veces, como hemos hecho, trabajar en grupos, separar, que eso el Jitsi no se puede. Y, y no, en general no hemos tenido problemas. Esto que me pasa hoy es a mí en mi computadora, ¿no? Porque yo ahora estoy del teléfono. Mi computadora está como convulsionando, está en un estado, este, está en un estado de catastrófico que no lo puedo resolver, que ya le ha pasado alguna otra vez, así que no, no es ¿Usás un problema de Windows? máquina. ¿Eh? ¿Usás Windows? Uso Windows, sí, sí. Ah, ese es el problema. Creo que me voy a tener que mudar a Linux porque ya he tenido otras veces estos problemas y la vez anterior fue Yo un nunca problema de tuve la... que hacer ¿cómo se llama? Un reiniciar la computadora de todo. Nunca tuve, mis computadoras siempre fueron viejas y nunca explotaron porque siempre usé Linux. Claro, sí, creo que voy a tener que hacerlo porque últimamente me ha pasado ya un par de veces así que, bueno, hasta un día tuve que suspender una clase porque no la pude hacer andar. Así que voy a tener que mudar a Linux para mejorar el acceso. Sí, tenés razón, ¿eh? Antes tuve una notebook con Linux y nunca había tenido problemas. Sí, Ubuntu es el mejor. Sí, sí. Bueno, ¿qué dicen? ¿Hay algunas otras consultas sobre los ejercicios? Cuenten, aprovechen el tiempo. Escucho mucho silencio. O han hecho todo y está todo bien ya. Todos los ejercicios hechos, resueltos. Yo les mandé el mensaje ayer el grupo de WhatsApp para que preparen las consultas. Con ley de ¿Puedo Gauss, pregun- ¿cómo andamos? ¿Puedo preguntar algo rapidito del TP2? Sí. Era el punto uno, que tenía dos cargas y tenía esta figura y me generó dudas. El punto sería eh, el punto B, que pregunta el trabajo para carga desde B hasta tipo, una tercera carga acá en B. Y quería plantear con la expresión de trabajo, digamos, y tenía que calcular el campo eléctrico, pero no sabía si el campo eléctrico iba a ser generado por las tres cargas o cómo sería. No, es el trabajo que, o sea, el campo, acordate que el campo es una superposición, ¿no? Entonces vos tenés que calcular el trabajo que le produce la carga uno a la carga 3 y el trabajo que le produce la carga 2 a la carga 3 y sumarlo, porque el campo va a ser la suma. Ajá, o sea que pero sería de la 1 a la 3 y la 2 a la 3, ¿no? Tipo la Sí, superposición de esos dos efectos. Ajá. sí, 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 Bueno, era eso. Gracias. de nada. Profe, Sí, justo, bueno, lo sacó. Que de ese mismo ejercicio yo no pude resolver el, el de los gráficos, o sea, el D y el E.
no, como que no termino de entender bien cómo hacerlo, digamos. ¿Podría No, no, explicarlo? bueno, tampoco se hagan mucho lío sobre eso, son medios tendenciosos esos gráficos. Eh, pues no son simétricos y eh, no, tampoco se hagan mucho dramas con este gráfico en especial. Sí, porque son medio como también muy genéricos, ¿no? Sí, o sea, Sí. si tuviéramos dos cargas, bueno, es el gráfico de un dipolo, pero teniendo tres cargas ya cambia la cosa y se vuelve más complicado. Claro, porque yo también tenía la duda si teníamos que tener en cuenta cuando ya aparecía la carga Q3, digamos. O sea, sí, sería para los tres. Claro, ahí se hace distinto, digamos. Bien, Pero en un dipolo, bueno, es lo que mostró el profe la otra vez, ¿no? La gráfica de los equipotenciales son como círculos que se van cerrando, eh, pero eso por un dipolo, ya con tres cargas se complica bastante. claro, sí, la del dipolo lo vi en uno de los libros también. Pero bueno, eso era mi duda con el tema de Q3. Gracias. Mirá. Igualmente, si lo pueden hacer o si alguien lo hizo y quiere compartir los resultados, los podemos controlar. Yo en ese justamente tengo el resultado numérico. A ver. Ah, pensé que del gráfico. No, no, del ejercicio uno que estaban hablando o no, estaban preguntando del uno. Sí, eh, Sí, había preguntado algo con el tema del trabajo. eh, Yo- y el trabajo lo lo que, se hace por definición, con la integral del campo por el diferencial L. sí, pero digamos es la suma del trabajo producido por la carga uno y la suma del trabajo producido por la carga 2. Eso es lo que... Claro. Claro, pide la diferencia de potencial y cuál es el trabajo de mover una carga 3 de B hasta A. Está bien. Claro, también hay como dos opciones, ¿no? Si yo tengo la definición de trabajo, por un lado es la carga por la integral del campo diferencial L, y también lo habíamos visto que era la carga por la diferencia de potencial entre los dos puntos, ¿no? Que también lo podemos hacer porque los puntos están equidistantes, tanto donde está Q1 y Q2, A y B. Entonces se puede hacer como el trabajo de calculando la carga de prueba por la diferencia de potencial entre A y B una vez que calculas el potencial en A y el potencial en B. Claro. Bueno, andan por el 1 y después con nosotros, han avanzado con nosotros ejercicios. Profe, yo tengo una duda del TP1, del ejercicio 10 que todavía no terminé de entender muy bien. Ahí comparto pantalla de último. Dale. Dale. No sé si se estaría viendo la consigna. Sí.
Lo que yo no entiendo, o sea, entiendo la parte, o sea, dice, son dos esferas conductoras, y si yo me paro en esta esfera de acá adentro, ahí sería lo que las cargas se pondrían en la superficie, ¿no? Y me quedaría que el campo dentro, en esta zona, con un R menor a A, me quedaría cero. Sí. Y no, o sea, no termino de entender muy bien qué pasa acá entre A y B, porque para mí también el campo sería cero y recién tendríamos carga de vuelta en B. Eso es lo que por ahí No, no me no, no, cierra. porque la esfera concéntrica es hueca. O sea, hay un espacio, hay aire o vacío entre A y B. Sí. No, no hay metal. Eh, pero entonces ahí no tendríamos campo. No, no, ahí tenés campo entre A y B. Claro, y eso sería porque tenemos una esfera metida dentro de la otra y la carga de A me generaría ese campo en esta zona. Claro. Y la carga Porque, en beta también te genera, o sea, las cla- cargas de A, no sé cómo son, si son positivas o las cargas de B son positivas, pero las dos generan. claro, es como que a partir de, o sea, por lo que yo entiendo, como que a partir desde A, en la que está posicionada esta carga Q sub A, empieza a hacer el efecto del campo en esta zona y cuando llega a B se sumarían acá los dos para afuera. Sí, Uh, buenísimo. Claro, esa era mi duda. Por ahí no terminaba de entender bien eso. sí, sí, sí. Acordate que es hueca Claro, la esfera, no. Sí, sí. ustedes piensen que la esfera interior, cuando yo la analizo, bueno, espero que tengan claro por qué el campo es cero dentro de la esfera metálica interior, si no, eso lo podemos repasar. Hay algunos gráficos lindos en una bibliografía que podemos mostrarlo, por qué sucede que la carga de la esfera interior se distribuye uniformemente en la superficie y dentro de ella no quedan cargas descompensadas, digamos. Por eso todo lo que queda ahí adentro, porque obviamente cualquier elemento conductor tenemos eh, cargas libres, que son los electrones que tienen posibilidad de movilizarse, y las cargas positivas o los huecos que dejan esos electrones son fijos. Por eso es que, pero hay una compensación adentro de la esfera interna o de cualquier elemento conductor, pero las cargas que se pueden movilizar, que son las negativas, se tratan de alejar lo más posible y por eso es que quedan todas acomodadas sobre la superficie. Entonces, al haber dentro de la esfera una compensación de cargas, el campo está, o las fuerzas eléctricas en cualquier partícula que yo me pare, está totalmente cancelada la que va para un lado y la que va en sentido opuesto. Por eso es que el campo es cero adentro. Solamente aparece campo en el borde y después lo que hay que recordar es que a medida que yo voy poniendo una superficie gaussiana, en este caso una esfera de radio mayor que A, puedo pensarlo infinitesimalmente, me voy moviendo muy despacito con una superficie, con una esfera gaussiana que la va envolviendo, ahí tenemos siempre el efecto del campo debido a las cargas superficiales en la esfera de radio A, que va decayendo, como lo vimos cuando analizamos este caso, 1/R. Va decayendo, pero no se hace cero, sino en el infinito. Entonces, ese decaimiento del campo hace que no desaparezca, sino que existe, pero con menor intensidad. Entonces, entre A y B, como hay aire, en este caso es dos esferas concéntricas, hay aire, entonces el campo va decayendo hasta que nos encontramos con la superficie de la esfera de radio B. Y ahí el campo, lo que pasa con el campo eléctrico es que empieza a tener un efecto de superposición entre el que venía decayendo a medida que avanzó radialmente por efecto de la esfera de radio A, y ahora se suma
la distribución de cargas que yo tengo en la esfera de radio B, por lo que desde ahí en adelante empiezo a tener una superposición de campos, hasta que en algún momento esa va a desaparecer la de las dos, ¿no? En el infinito, pero sí el efecto de superposición empieza a aparecer en el radio B. Y a medida que yo voy poniendo una superficie gaussiana mayor a B, voy a notar cómo van a ir decayendo, pero en función de las dos cargas que tengo, porque son las que me producen los dos campos eléctricos en ese espacio. ¿Eso se entiende? Ahora le hago una pregunta. Supongamos que no está la esfera de radio A, solamente está ese cascarón de radio B. ¿Cuánto vale el campo adentro? Valdría Sería, cero. ¿Pero por qué? Si Porque es no tiene aire, si es aire, no es metal. eh, Porque es vacío, ¿no, profe? No, no. El hecho que sea una esfera hace que sea simétrico. Si no fuese una esfera, el campo es distinto de cero. Pero al ser una esfera, todas las puntas se anulan, porque vos puedes girar el campo y se anulan en todas partes. Pero es porque es una esfera solamente. Si fuera un cuadrado, no se anula. No, de todo, de todo. O sea, no puede depender de tita ni de phi. Eh, pero bueno, un caso muy especial. En este caso no vamos a tomar casos complicados. Pero fíjense que la simetría hace cosas mágicas, ¿viste? El hecho de tener cosas esféricas hace cosas mágicas. Eh, por ejemplo, si en vez de una esfera de radio A, tuviésemos un aparato, una cosa totalmente deforme y claramente no se va a distribuir uniformemente en la superficie. Hay partes que si tuviéramos un dibujito eh, deforme, como si fuera no sé, cualquier forma deforme que tiene como cosas curvas y cosas así, no se distribuye uniformemente. Acá se distribuye uniformemente porque es una esfera y se puede alejar todo perfectamente. La mejor, la estabilidad se logra, la estabilidad estática se logra con las cargas uniformemente distribuidas en la superficie. Pero si tuviéramos algo deforme, no se distribuye uniformemente. Entonces el campo entre la cosa esa rara, deforme que está dentro y el campo que, y la esfera de radio B ya no sería obviamente como si fuera de una esfera, ¿no? Dependería de Tite y de Phi. Lo que quiero decir es que estamos viendo cosas en donde se aprovecha la simetría, ¿no? Todo se profe, aprovecha. Sí. entonces, ¿no sería lo mismo tener una esfera metálica maciza que una esfera metálica hueca? Si no tenés nada adentro, no. O sea que por más que la esfera metálica, o sea, por más que la esfera sea metálica, no significa que el campo adentro sea cero. Si la esfera o sea, yo le digo, más allá de que sea metálica o no, supongamos que tenga un cascarón no aislante, el hecho de que sea esférico
hace que se anule el campo adentro. El hecho que sea esférico, más allá de que sea metálica o no. Supongamos que la esfera de radio B, el cascarón de radio B es aislante, el campo adentro es cero por una cuestión de simetría, no puede depender de phi ni de tita. Si yo giro esa esfera, el campo no puede depender de phi ni de tita. Tiene que ser el mismo en todas partes. Entonces, son casos especiales porque es una esfera. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que ahora tenemos un caso muy lindo, muy hermoso, en donde tenemos una esfera adentro y genera un campo que depende solamente de R y bueno, es como un ejercicio de alguna manera simple en cuestiones de que la simetría ayuda mucho. Ahí volvió a la vida mi máquina. Quería mostrar, a ver si hay algo que creo que todavía está generando muchas dudas, es el tema de qué pasa con las cargas, ¿no? Estoy viendo eso, así que por ahí tengo algo para compartir que me parece que puede ayudar. A ver si el compañero deja de compartir su... Ahí está. A ver si puedo compartir yo desde acá. Bueno, este es un ejemplo de... hay un autor que habla del ejemplo de la lapicera, ¿no? Como si esto fuera una... Imagínense ahí una lapicera, que es esa que uno pone al horno, circular, y adentro larga tres cargas. Tres partículas cargadas con la misma carga cada una. Por ejemplo, podríamos pensar en electrones, ¿no? Los tira ahí adentro y ¿qué hace? Por una cuestión de lo que tanto está recalcando Leo, de la simetría, las fuerzas que aparecen, como entre ellas tratan de estar siempre lo más alejada posible, la única forma en una superficie simétrica como la lapicera, la única forma de sostenerse en un equilibrio estable sería así, ¿no? En un triángulo equilátero, y no podría salir más de ahí porque el borde de la lapicera no las deja salir. Entonces esto es la esfera, podríamos pensar que es la esfera, y que tenemos las cargas que se van repeliendo entre sí, tratando de estar lo más lejos posible, pero por una cuestión de simetría están acomodadas así, de esta manera, en un triángulo equilátero. Eso es interesante porque nos permite analizar qué pasa cuando estamos en presencia de una carga de prueba, ¿no? Esto que está en gris, por ejemplo, es la lapicera o la esfera metálica que tiene su propia distribución de carga en su interior. Al poner una carga ahí, en un punto externo, aparece un campo eléctrico producido por esa carga, que es la de prueba que siempre estamos usando todo el tiempo. Entonces esta genera una interacción con las que están adentro. Y el proceso es bastante complejo, uno lo puede observar así gráficamente, pero es muy complejo porque es microscópico, porque parte de la configuración atómica de los elementos que están ahí adentro. Pero sí podemos tener ese supuesto que hemos dicho siempre, que las cargas negativas son aquellas que tienen posibilidad de movilizarse dentro de un elemento que es conductor, y las cargas positivas o los huecos que dejan esos elementos, como los electrones, son las cargas positivas, que son fijas, que no se pueden mover, están ahí. Entonces, ¿cuál es la interacción que aparece adentro? Bueno, estas son las cargas negativas. Son las partículas cargadas negativamente, los electrones. Empiezan a tener cierta interacción con esta carga de prueba que hace que, bueno, en general, en promedio, tienda a
atraerlas esta carga roja. Entonces fíjense cómo, si bien la movilidad de los electrones dentro de un conductor es en general al azar, pero al aplicar un campo eléctrico tienden a acomodarse de una manera en promedio, siempre hablamos, sobre el borde que está más cerca de la carga de prueba. Por eso es que acá hay una línea circular azul que tiene un degradé que tiene mayor intensidad en la parte cercana a la carga y menor intensidad en la parte contrapuesta, digamos. Y este colorcito ahí medio rosado adentro es un colorcito que indica eh, que hay una distribución de las cargas positivas que van quedando ahí adentro todavía, no en este proceso de que estamos transitorio, digamos, hasta ver lo que pasa al final, se están reacomodando, pero que están quedando más concentradas en la zona central. Esto sigue avanzando de manera que en algún momento quedan casi todas las cargas negativas del lado de la cara que apunta a la carga de prueba y la densidad de cargas en la parte derecha es mucho menor. Y las positivas, como ya están todas acomodadas las negativas en los bordes, las positivas quedan uniformemente distribuidas permite, tal cual, digamos, genere una compensación acá de las fuerzas y el campo eléctrico es el que desaparece porque las cargas eléctricas negativas quedan solamente en el borde. Este proceso es bastante, se puede analizar como una superposición, ¿no? Esto es, a la izquierda lo que pasa con las cargas negativas y a la derecha lo que pasa con las cargas positivas. La distribución volumétrica de las positivas es uniforme y de las negativas no, solo quedan con mayor densidad a la izquierda. Entonces, ahí podemos analizar en esta figura cómo están afectadas las cargas negativas con las fuerzas eléctricas producto de la carga de prueba que está afuera más las cargas positivas que quedaron adentro. Entonces están tensionadas para ambos lados, pero siempre debido a la carga de prueba que está afuera, la tendencia es estar siendo atraídas hacia esa carga. Pero las que quedaron adentro, porque no todos los electrones son los que tienen capacidad de moverse. Atómicamente, si uno analiza cada tipo de elemento, tiene más o menos conductores libres para la conducción. Este modelo lo vamos a ver un poquito más adelante, un resumen del modelo de conducción. Pero como avance, digamos que los conductores, los elementos cargados que están libres, que no son la misma cantidad para todos los elementos, son los que son los que provocan esa densidad de carga en los bordes de la esfera, pero adentro siguen habiendo electrones. Pero esos electrones que están adentro, que están unidos con el núcleo del átomo y que no se pueden en general moverse porque están más bien atraídos y con una fuerza que no les permite estar libres, esos están compensados con las positivas. Por eso es que estas partículas cargadas negativamente están adentro, pero están compensando las positivas, las cargas positivas. Y así hay una distribución volumétrica uniforme en el centro de la esfera, en un elemento conductor. Y bueno, esto es la configuración, digamos, definitiva que queda, que es cuando pongo una carga de prueba positiva, se me genera un campo eléctrico y ese campo eléctrico hace que las cargas negativas se quedan en el borde y las cargas positivas se quedan del otro lado. Esto era el principio de inducción, cargas inducidas que vimos en la primera clase, creo, pero que ayuda a entender si yo voy poniendo cargas de prueba por muchas partes de esta esfera, por fuera de la esfera, ayuda a entender cómo las cargas negativas, que son las que me producen una densidad de carga diferente a lo que hay adentro,
provoca que el campo eléctrico empiece a contar a partir de acá, del borde, y de ahí para afuera. Adentro están todas compensadas las cargas, el campo eléctrico es cero. No así la diferencia de potencial, porque esto también me ayuda a ver que hay una diferencia de potencial, porque entre un borde y otro siempre hay diferencia porque las cargas son distintas. Solo que acá yo estoy mirando esta carga puesta aquí en este punto, pero yo podría hacer esto superpuesto a los efectos de ponerla en muchos, en infinitos puntos alrededor de la esfera, lo que sería una, pensar en una esfera gaussiana, y ahí digamos, es donde extiendo yo este resultado para todos los puntos. Por eso que definitivamente uno sabe que dentro de la carga, dentro de la esfera conductora, tengo cargas, pero no tengo fuerzas eléctricas. Y si no hay fuerzas eléctricas descompensadas, no hay campo eléctrico, pero sí diferencia de potencial. Bueno, no sé si ayuda o no a entenderlo, pero por ahí es una manera de poder ver y de asumir, ya entendiendo este proceso, que las esferas de los cuales hablamos siempre, que son metálicas, tienen una densidad de carga descompensada solo en el borde y no en el interior, por eso que el campo eléctrico en el interior es cero. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre otro ejercicio, gente? Bueno, eso significa que no. Em, ya que está y tenemos un ratito, voy a compartir como para hacer un resumen más gráfico, nada más de lo que de que hablaste, Leo, hoy a la mañana respecto a los capacitores. Si no hay más preguntas, a ver si me deja esto. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí. Sí, profe, sí. Bueno, esto es como Una para... consulta antes de que Sí, empiece a hablar. sí, Sobre el tema de la evaluación. O sea, ¿qué temas entran y eso? Si entra en la teoría y práctica de esta unidad o simplemente las dos anteriores. no, solo los dos anteriores. Carga eléctrica, fuerza, campo eléctrico y potencial. Normalmente hacemos menos parciales y Y incluimos... ley de Gauss. Hay ley de Gauss, sí. E incluimos con capacitores, pero esta vez, y corriente, pero vamos a hacerlo como más cortito, los parciales, así son menos temas y a ustedes se les hace, espero, más simple. Por eso es que tenemos uno enseguida ahora, la semana que viene, que solo estos dos temas. Tres temas: campo eléctrico, ley de Gauss y potencial. Gracias. Bueno, esto para repasar lo que vimos, lo que explicó Leo hoy. ¿Mm? Este es un ejemplo que para definir capacidad, ¿no? Cuando tenemos una esfera con una cierta cantidad de carga, ya habíamos visto que el potencial tenía una dependencia de la carga y del radio, eh, y a partir de definir la capacidad como un nuevo concepto, que es la relación entre la carga y el potencial, eh, después se puede ver qué pasa con distintas configuraciones geométricas, ¿no? Como la capacidad es una relación entre dos magnitudes, como estas, carga y potencial, lo que vamos a terminar de ver es que esta capacidad depende o solo tiene información de la geometría del objeto que estamos analizando, no así de otras
magnitudes que pueden estar en juego, no solo de lo geométrico. Por allí esto se adelanta, después lo vamos a verificar, ¿no? Pero es así, es una propiedad intrínseca del objeto, más allá de, del potencial que yo le aplique y de la carga que tenga, solo depende de la geometría. Entonces, por ejemplo, fíjense, la capacidad para una esfera es directamente la relación entre el radio y la constante eléctrica. Acá no importa la tensión, la diferencia de potencial que yo le aplique a lo que vamos a ver que son las distintas configuraciones que puede tener la esfera o los distintos materiales, ¿no? Es una relación geométrica. Y bueno, esto ya lo vieron, que la unidad es el faradio. En general lo que vamos a trabajar nosotros son unidades mucho menores al faradio, porque el faradio es una unidad muy grande, eh, que en los capacitores que manejamos en los circuitos eléctricos normales, siempre hablamos de microfaradios o de nanofaradios. 10 a la menos 6 faradios, 10 a la menos 9. Como de entrada se define lo que es la capacidad, bueno, esto también ya algo explicó Leo cuando hay placas paralelas. Sucede esto, ¿no? Que las placas paralelas, por una cuestión de inducción que lo vamos a revisar en la próxima clase, eh, adquieren cargas opuestas, ¿no? Entonces, al aplicar una diferencia de potencial, que una diferencia de potencial en en lo concreto, digamos, es una batería, o una fuente de tensión, o una pila, también puede ser. Em, Aparece la inducción de cargas y la forma en que se distribuyen, que esto también lo vamos a ver más en detalle cuando entremos con los circuitos, por qué se aparecen estas cargas más Q y menos Q. Pero en definitiva, un capacitor es ya un diseño tecnológico que incluye cuerpos conductores, ¿no? Entonces, este es un dipolo eléctrico, que ya lo habíamos visto antes, y el dipolo eléctrico va a estar presente siempre en este tipo de diseños, donde tenemos dos elementos conductores con iguales cargas, pero de distintos signos. Y obviamente que adentro pasan cosas, ¿no? Adentro de estos espacios que hay entre las placas. Eh, Acá está como un poquito más desarrollado qué pasa entre... Este es un ejemplo de placas paralelas, ¿no? Tenemos una placa azul que tiene una distribución de carga que le llamamos menos sigma negativa, y tenemos una placa roja que tiene una distribución de carga positiva. Ya vamos a ver por qué más adelante esta es positiva y esta es negativa. Pero si ustedes se paran a analizar qué pasa cuando yo me paro en cualquier punto y analizo el campo eléctrico debido a esa placa, por ejemplo, si llamo E1, E1 al efecto que va a tener la placa azul sobre una carga de prueba que yo pueda poner en cualquier región de este espacio, bueno, acá está explicado en detalle, ¿no? El campo eléctrico va a ser sigma sobre 2 epsilon, pero hacia la placa azul. Del lado izquierdo, en el lado derecho va a ser el campo con signo opuesto, porque va a venir hacia la placa azul, ¿no? Ahora, si yo me fijo en el campo que produce la placa roja, que es positiva, y yo tengo una carga de prueba positiva, fíjense que acá en este caso yo tengo un campo que va a tener la dirección de la fuerza eléctrica, que es de repulsión, por eso es que se va para afuera. Lo mismo si me paro en esta región central, y lo mismo si me paro a la derecha de la placa. ¿Cuál es el resultado de la superposición de efectos que siempre que podemos lo vamos a hacer en esta teoría del electromagnetismo? Y bueno, este con este se cancelan, porque tienen el mismo módulo, pero se tienen sentido opuesto. Este con este se cancela. A la
a las afueras de la placa roja a la derecha también tenemos dos campos con signo opuesto que se cancelan. Pero fíjense que acá adentro pasa lo contrario. Aparece un campo eléctrico producto de la interacción entre las dos placas que van a van a tener el mismo sentido. Y que es lógico, nosotros lo vimos en un dipolo eléctrico, las cargas, el campo eléctrico tiene líneas de campo que van desde la carga positiva a la carga negativa. Entonces, cuando uno imagina placas paralelas, supónganse de una gran superficie respecto al espesor, y sin tener en cuenta los efectos en el borde, que eso es una suposición que hacemos, que no contamos y no analizamos el efecto del borde porque ahí pasan otras cosas. Acuérdense que el campo acá tenían líneas que salían no en forma perpendicular al dipolo, sino que tenían otras formas. Entonces, sin contar los efectos de borde, decimos que dentro del espacio entre las dos placas de cargas opuestas, vamos a tener un campo eléctrico perpendicular a las placas y tienen la dirección desde las cargas positivas a las negativas. Entonces ahí, como nosotros ya sabíamos que el campo era esto que está acá, la densidad de carga sobre el epsilon 0, podemos de dos maneras encontrar la diferencia de potencial, o a través de la definición con la integral, o a través de esta resolución que ya la habíamos hecho anteriormente. Cuando teníamos dos placas así paralelas, dos placas que me producían un campo en forma perpendicular, ya lo habíamos, hay un ejercicio donde se calculó esto que era E por D, o sea el campo eléctrico por la distancia que separaba las dos placas. Y reemplazando el valor del campo, que es este Q sobre A, que es la densidad, queda esta expresión, ¿no? Carga por la distancia entre las placas sobre el epsilon 0 por el área. Si lo hacemos a través de la integral, llegamos al mismo resultado, ¿no? Esta definición es la misma, entonces cuando calculamos la capacidad por definición, que es la relación entre la carga sobre el voltaje, o sobre la diferencia de potencial, encontramos que es epsilon 0 por A sobre D, y ahí es donde aparece nuestra reflexión de la primera parte de definición de capacitancia, de capacidad, que depende solamente de factores geométricos, no depende de otra magnitud. Por supuesto, la permitividad del vacío y la relación entre el área y la distancia que separa las dos placas. Después, este sería un resumen de cómo queda el campo, ¿no? Esto ya sería el capacitor. El capacitor armado, ¿no? Dos placas paralelas. Este hilo negro representa un cable conductor, que es el que me va a unir esto a un circuito, y el campo tiene esta forma. También tenemos como tres configuraciones principales dentro de los capacitores o de los condensadores, también llamados así, que es cilíndrico y esférico. Tenemos entonces de placas paralelas, cilíndrico y esférico, que serían las tres configuraciones más representativas. Y bueno, lo mismo, si imaginan que tenemos un conductor cilíndrico dentro de otro, ¿no? Cada uno de ellos tiene un radio y por una cuestión que vuelvo a decir, nos adelantamos y lo vamos a ver después, que es por qué queda más Q y menos Q, pero en definitiva es lo que pasa. El cilindro interior tiene una distribución de carga uniforme que es Q, y el cilindro exterior menos Q. Esto lo puedo calcular por la ley de Gauss. Esta línea punteada sería una superficie gaussiana que voy a elegir para ir conociendo la diferencia de potencial, que es lo que quiero calcular, y lo hacemos a través de de la definición, ¿no? Que la diferencia de potencial es menos la integral entre A y B, en este caso, del campo
por el diferencial S. Entre A y B porque voy a querer saber la diferencia de potencial que hay entre los dos sectores eh, que tengo de conductores del condensador, ¿no? En esta parte. Quiero saber cuál es la diferencia de potencial entre el interior y el exterior. Es lo que necesito. Bueno, resolviendo esta integral, que no es muy difícil, yo asumo una densidad de carga lineal, porque puedo imaginar que es cilíndrico en donde la dimensión es grande, y esa densidad de carga lineal la voy a sacar como una constante, ¿no? Entonces, cuando hago la integral, como me queda 1 sobre r, aparece un logaritmo. ¿Mm? Y ese logaritmo está entre la relación de los radios. Y la capacidad de este elemento cilíndrico es la carga, que es este Q, lo voy a poner, va a aparecer después de resolver reemplazar lambda, ¿no? Lambda que es Q sobre L. Q sobre L. Reemplazando eso acá, me aparece, bueno, la expresión general de un conductor, de un capacitor cilíndrico que depende otra vez de el largo del cilindro y del radio de la parte interna y de la parte externa. Por supuesto que acá está la permitividad del vacío, la constante eléctrica, y no aparece otra magnitud. ¿Mm? Se vuelve a confirmar lo que dijimos al principio. Esto está en cualquier libro, así que es simple, y es más, en todos los libros está hecho este cálculo como para que lo puedan revisar. Luego tenemos el otro capacitor, el esférico, que es similar la forma en que vamos a encontrar cuál es la capacidad de un conductor en general esférico. Otra vez, tiene la esfera un radio interior, un radio A minúscula y una carga más Q, y la parte de afuera tiene una carga menos Q. Densidad de carga volumétrica sería en este caso, porque estamos hablando de una esfera. Y cuando yo calculo la diferencia de potencial entre el exterior y el interior, a partir de la definición, simplemente se trata de resolver esa integral con los valores de la geometría del dispositivo, ¿no? Entonces, acá me va a aparecer una integral que depende de 1 sobre r cuadrado, y esa integral resuelta, bueno, es 1 sobre r. Entonces, acá, bueno, nada, es resolver la integral y aplicar los límites de integración, y vamos a llegar a que la diferencia de potencial es la carga por una relación geométrica entre los radios. Y cuando yo encuentro, por definición, la capacidad del conductor esférico, que es la carga dividida esa diferencia de potencial, se me desaparece el valor de Q, porque en la relación se cancelan, y me queda solo una relación geométrica. Es el producto de los radios dividido la resta de los radios y la permitividad al vacío. Fíjense que en esta integral, hecha de esta manera, voy a calcular BB menos BA, o sea, el potencial de afuera menos el potencial de adentro, y tiene que quedarme positivo. La capacidad nunca es un valor negativo. Siempre C es positivo. O sea que si por alguna razón ustedes hicieran la integral al revés y esta resta le quedara negativa, tienen que dar la vuelta, porque siempre vamos a calcular la capacidad y ese valor tiene que ser un resultado positivo, porque es como la masa, ¿no? Como la masa macroscópica de cualquier objeto, siempre es positiva. Bueno, y una cosa que me pareció muy interesante, que nos va a servir para después en la parte que vamos a avanzar en cuanto a cómo se carga y cómo se descarga un capacitor, porque antes de meter el capacitor en un circuito eléctrico, vamos a tener que saber por qué se carga y por qué se descarga, ¿no? Entonces,
En ese modelaje que vamos a hacer hay una, a ver si lo encuentro, hay un ejemplo, una analogía que está re buena. Espérenme un segundito. Con hidráulica, porque vieron que siempre hemos hecho analogías entre por allí otras físicas y esta, y la electricidad. Si yo puedo pensar en que la, las placas paralelas, por ejemplo, podrían ser las placas de un conductor cilíndrico, de un esférico, no importa. Pero yo podría pensar, fíjense, este es un circuito hidráulico donde tengo un fluido, esto lo vieron en física 2. Esta es una bomba, ¿no? Esta es una bomba, esta es una válvula esclusa, una llave que abre y cierra el paso del agua. Y acá tengo dos columnas con una situación estable de los fluidos, estática, digamos, una situación estática dentro de los fluidos, haría que el nivel de agua esté al mismo punto en una cota horizontal en los dos lados. Acá estaría la presión atmosférica, ¿no? De ambos lados, y esto estaría a la misma altura. Si yo enciendo esta bomba y empiezo a hacer y abro la llave, empiezo a movilizar el fluido. Supóngase que esta bomba lo único que me permite es mandar fluido de derecha a izquierda. Entonces el fluido se empieza a acumular en contra del campo gravitatorio, más en el lado izquierdo que en el derecho. Si yo cierro la válvula, en un momento esta me queda descompensada a la altura, me queda más cantidad de agua acá que acá. Bueno, la misma relación la puedo pensar en un capacitor. ¿Mm? Porque la válvula que abre y cierra sería el interruptor, y la bomba que me hace subir cantidad de líquido más de un lado que del otro sería una batería, ¿no? Esta es la representación de una batería o de una fuente de tensión o de una pila que le llaman acá. Y el capacitor, digamos, la izquierda del capacitor representaría el tubo de la izquierda de donde estaba el agua, y la placa derecha me representaría el tubo de la derecha donde también había agua. Bueno, una de las cuestiones que vamos a estudiar es cómo, pero ahora no con un fluido, sino cómo con una densidad de energía, que es otro concepto que vamos a aprender, o con también una densidad de corriente, cómo puedo yo poner más Q de un lado y menos Q del otro. Cómo puedo cargar el capacitor de forma que acá adentro haya un campo eléctrico. Y el campo eléctrico es el que me va a generar también la posibilidad de acumular carga. Y esta batería, o la pila, o la fuente de tensión, es la que me va a generar la acumulación de cargas de un lado y del otro, de tal manera que queden, bueno, finalmente queden compensadas, y un almacenamiento de energía dentro del capacitor, que va a ser lo que yo voy a tener disponible en diferentes momentos de necesidad del circuito de disponer. Entonces, más allá de pensarlo como un elemento del circuito donde hacemos los cálculos y lo ponemos en serie, en paralelo, que eso lo vamos a ver más adelante, lo interesante, como en forma de concepto, es entender el capacitor como un elemento de acumulación de carga. Y por consiguiente, es un elemento de acumulación de energía. Entonces, ¿qué hace el capacitor en un circuito? Y lo vamos a ver más adelante. Nos permite acumular energía y tenerla disponible para cuando la necesitemos. Eso que les explicó Leo de la energía energía potencial de un capacitor es lo que vamos a ver más en detalle después, y vamos a entenderlo de esa manera, ¿no? El capacitor dentro de un circuito me permite almacenar energía y tenerla disponible para cuando la necesitemos. Por eso que es tan importante
pensar en el elemento capacitor en función de la capacidad de un modelo que puede ser esférico, puede ser cilíndrico o puede ser de placas paralelas. Y como última cosita, lo que Leo les dijo del dieléctrico, de, cumple varias funciones, porque lo que está adentro, primero, sirve para que, por ejemplo, en el caso de un condensador de placas paralelas, me pueda establecer un- un- una separación entre las placas, porque estos elementos son muy pequeños. Tanto los cilíndricos, los esféricos como los de placas paralelas son elementos muy, muy chiquititos. Entonces, para poder físicamente mantener la separación entre las superficies que me acumulan cargas de diferentes signos, necesito poner algo, porque si no se pegarían. Entonces, ese algo que pongo siempre es un dieléctrico, es un elemento aislante. Entonces, cumple una función de barrera física entre las dos placas y segundo, cumple una función de disminuir el campo eléctrico dentro de... Si yo tengo aire, cualquier elemento dieléctrico que ponga me va a permitir que el campo eléctrico acá adentro disminuya. Y además de eso me va a permitir acumular más energía acá adentro. No va a interferir ese eléctrico en la cantidad de carga que tiene el capacitor porque la carga va a depender de esto, de la fuente. Pero sí va a permitir aumentar la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Y eso es lo que me va a generar lo que yo busco, que es almacenar más cantidad de energía y tenerla disponible. Entonces, bueno, creo que por hoy era hasta lo que vos habías dicho, Leo, un poquito más gráfico ahora. Eh, Sí, y igual podés aumentar la carga, ¿no? Es algo que yo... sí, podemos aumentar la carga y también va a depender del- bueno, de los elementos del circuito y de la sí. fuente. Yo quería hacer una fe de rata, estuve pensando el problema, dije una estupidez muy grande. Si tenemos una esfera no conductora cargada, el campo adentro es simétrico esféricamente, pero va a depender de R y es cero solamente en el centro. Yo dije que era cero en todas partes, lo pensé 2 minutos y dije, no, qué pelotudez que dije. Así que hago una fe de ratas ahí. No es cero en una esfera, no es cero el campo adentro, solamente que es simétrico, tiene simetría esférica y depende del radio, y es mucho más complicado de calcular. No se puede calcular de una manera tan fácil como veníamos calculando anteriormente. Eh, Bien, Aunque el flujo es cero porque la carga que está dentro es cero, ¿no? Por ley de Gauss el flujo es cero, pero el campo no es cero. Bueno, fe de ratas. bien, vale la pena la aclaración. Eh, bueno, chicos, vemos, si consulte cualquier cosa. Después le avisamos por el grupo cuando les damos la consulta la semana que viene. Yo no lo tengo muy claro, por eso se lo decidimos mañana y se lo pasamos por el grupo de WhatsApp. Dale, perfecto. Bueno, gente, Nos vemos. nos vemos Chao, profe, hasta luego. la próxima. Nos vemos, profe. Chao. Chao, nos Chao. vemos.